Te adoramos, Jesús. Amén, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Señor te bendiga. Bienvenido, puedes tomar tu lugar. Dios es bueno. Amén. En esta mañana quiero compartirte algo que está enganchado de alguna manera, por decirlo así, con lo que hablamos el domingo pasado. El título de este mensaje hoy es: querer controlarlo todo es un dolor de cabeza, pero confiar en Dios es sabiduría. Y hay un par de cosas que quiero decirte para enganchar tu atención, para que te parezca que lo que te voy a decir en un momento más es importante, es relevante para tu vida. Ayer lo hablábamos con los hombres también, tuvimos una preciosa reunión con los varones, espiritual y también fraterna, y una noche hermosa, la verdad. Y una de las cosas que quiero decirte en primer lugar es que es imposible controlar todo. Es imposible que logremos controlar todo, y más cuando entendemos que estamos parados sobre la incertidumbre. Decíamos, el año 2026 tenemos grandes sueños, grandes proyectos, pero ¿quién sabe si esos proyectos se cumplen? ¿Quién sabe si esos proyectos son reales? Porque no conocemos lo que va a ser el día de mañana. No tenemos ni idea de lo que va a suceder dentro de 10 minutos, menos lo que va a suceder dentro de 4 o 5 meses. La incertidumbre es una realidad de cada uno de nosotros. Y si bien somos llamados a hacer planes, lo cierto es que en un punto tenemos que reconocer que no podemos controlarlo todo. Y ahí viene la respuesta a ese problema, la respuesta a esa situación de todos nosotros, es la fe en Dios. Porque Dios sí controla y Dios sí ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Amén. Este Dios que se nos ha revelado como aquel que está velando por nuestro bienestar, que está velando por nosotros. Él es el que nos invita a confiar, a descansar en Él y a dejarnos guiar por Él. Exactamente de eso fue lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Estuvimos hablando de ese proverbio 16:9 maravilloso, y de ahí hablamos de todo esto. Y hoy quiero engancharme otra vez con ese tema, pero a través de la vida de un hombre que experimentó esto que estamos hablando. Un joven que vivió todo un proceso del cual nosotros hoy podemos aprender para poder ver el favor de Dios sobre todos nuestros caminos. ¿Oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, por tu iglesia reunida en este lugar. Gracias por habernos traído, por habernos convocado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte y de ofrecerte sacrificios de alabanza con nuestros labios. Gracias porque por medio de Cristo podemos acercarnos a tu trono, Señor, y adorarte y saber que nuestras palabras llegan a tus oídos. Gracias, Dios, porque sin Cristo no tendríamos esperanza, pero por medio de Él hoy estamos sentados en los lugares celestiales y tenemos comunión contigo por medio de Él. Señor, ahora ruego que nos bendigas con entendimiento, con claridad en lo que vamos a hablar. Bendícenos con la capacidad de estar concentrados. Señor, bendícenos con la posibilidad de estar guardados de toda intención de las tinieblas por distraernos. Señor, y ruego que en esta hora el Espíritu Santo sea quien hable por medio de mí, porque queremos escuchar tu voz, porque queremos escuchar la voz de Cristo hablando a nuestro corazón. Gracias, papá, en tu nombre, Jesús. Amén. Quiero entrar en contexto de lo que quiero decirte, y para eso en esta mañana te voy a estar hablando de la historia de José. José fue un joven que vivió muchos años atrás. Su historia la encontramos en el Antiguo Testamento. Y José es parte de una familia muy especial. Su papá se llamaba Jacob y él tenía 11 hermanos más. Y de esta familia numerosa, Dios va a levantar una nación, a la nación de Israel.
pero Israel todavía no existía, ellos simplemente eran una familia y Jacob por algún motivo mostraba un cariño, un favor hacia José que no lo mostraba hacia el resto de sus hermanos. Y aquellos que tienen hermanos deben saber de que esa situación es un poco incómoda, y en el caso de ellos generó que los hermanos miraran a José con cierto desdén, no voy a decir odio, pero sí les molestaba esa situación. Ahora todo iba en ese camino, una familia, y de repente un día Dios le habla a José siendo muy joven y le revela algo de su futuro. Parte de esa revelación te la voy a leer ahora en Génesis capítulo 37, versículo 9 en adelante. Va a aparecer ahí en la pantalla, así que podés seguirme por lo que dice ahí atrás. Dice: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Realmente un sueño que hablaba proféticamente, que hablaba sobre el futuro de José. Sí, realmente iba a llegar el día donde Jacob junto con sus hijos tuvieran que reconocer la autoridad de José. Eso va a suceder y lo tenemos revelado en la Biblia, en los últimos capítulos del libro de Génesis, lo podés leer ahí. Pero desde ese momento que este joven recibe este sueño, un sueño donde Dios le revela que él va a ser alguien con autoridad, que va a ser alguien que va a estar bajo la bendición del Padre. A partir de ese momento, las cosas parecen ir en sentido totalmente contrario. Los hermanos se enojan aún más con José y en un momento que se encuentran solos en el campo, ellos dicen: tenemos que hacer algo, ya no lo aguanto más a este muchacho, vamos a matarlo. Y ahí algunos interceden y llegan a un punto medio: bien, no lo matemos, pero vamos a hacer algo, vamos a venderlo como esclavo, que se lo lleven lejos, a Egipto, que se vaya para allá y que se pierda, así nunca más le vemos la cara. Y así mismo sucedió. Estaban los hermanos en el campo, llega José, ellos lo agarran, lo tiran a un pozo y de ahí lo venden como esclavo a Egipto. Llega a Egipto, es vendido como esclavo y sirve en una casa de un hombre durante mucho tiempo. Y allí la mujer de este hombre empieza a poner sus ojos en José. José se resiste a toda tentación y eso provoca que esta mujer de la pasión pase al odio y arma algo, y José termina siendo acusado y enviado a la cárcel injustamente y abandonado allí en la cárcel por mucho tiempo. ¿Dónde está ese sueño que Dios le reveló? ¿Dónde está aquella visión de él teniendo autoridad, a sus hermanos, su papá inclinándose delante de él? ¿Dónde quedó aquello cuando tenía 15, 16, 17 años? Ahora tengo casi 30 y acá estoy en la cárcel, abandonado. Pero en un solo día, toda esta historia gira. Y aquel hombre que estaba abandonado en la cárcel ya no era un joven, era un hombre de 30 años. Es llamado por Faraón para interpretar un sueño que nadie podía interpretar, lo interpreta, y ahí Faraón, en respuesta a esa sabiduría que había sobre José, lo pone como segundo bajo todo el reinado de Egipto. Y ese acto, donde es elevado a una posición de autoridad, se convierte en aquel sueño, porque un poco de tiempo después, a causa de un hambre profunda que vino en toda la región, Jacob con sus hermanos tuvieron que venir a Egipto a pedir el favor de aquel que administraba todos los recursos de Egipto. ¿Y quién era ese hombre? José. Aquel joven a quien Dios le había revelado un sueño
pero que vivió un proceso de más de 10 y algo de años, pasando por diferentes etapas, donde parecía que cada vez se iba alejando más del sueño, cuando en realidad Dios lo estaba preparando y llevando hacia el cumplimiento de lo que Dios le había revelado. Amados, hay 3 cosas que quiero dejarte de esta historia. Hay 3 ideas principales que me parece que son muy importantes para nosotros, que también creemos en un Dios que tiene planes y propósitos para nuestra vida, que también que creemos en un Dios que tiene buenos planes para nosotros para este 2026, para nosotros que confiamos en este Dios que nos ama y que vela sobre nosotros para bien. Hay 3 cosas que quiero dejarte como ideas principales. La primera es que el camino al propósito de Dios para nosotros no siempre es en línea recta. Para José no fue, bien, Dios me habló hoy, mañana ya soy lo que Él me reveló. No fue una línea recta hacia su propósito. Dios lo llevó hacia su propósito, pero hubo todo un camino con curvas, un camino con profundidades, un camino con momentos buenos, un camino donde no era una línea recta. Y amados, cuando nosotros, conociendo las promesas de Dios, conociendo el favor de Dios, conociendo el amor de Dios, conociendo todo lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, abrazamos aquello con confianza y con fe y decimos, sé que esto es lo que Dios va a hacer conmigo. Bien, quiero decirte algo. Probablemente no sea una línea recta en la que te lleve hacia ese propósito, hacia esa promesa que Dios tiene para tu vida. Hay procesos. En el caso de José, el Salmo 105, versículo 17 al 18 dice, luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Sin duda, si nosotros estuviéramos en esta situación, diríamos, Dios se equivocó, Dios me reveló algo, Dios me prometió algo, y mirá cómo estoy ahora, en la cárcel, con grilletes, siendo abandonado, siendo olvidado. Así que, entendiendo esto, lo primero, debemos ser flexibles con nuestras expectativas. ¿Cómo es que Dios va a llevarte a su promesa? ¿Cómo es que Dios va a llevarte a su bendición? Eso solo Dios lo sabe. Nosotros tenemos una idea. Dios tiene que hacer las cosas de esta manera. Bien, quiero decirte algo. No siempre Dios va a hacer las cosas como vos esperás que las haga. Así que una de las ideas que tenemos que tener, entendiendo que el camino a la bendición, a la promesa, el propósito de Dios no es una línea recta, es la de ser flexibles en nuestras expectativas. Confiamos en Dios. Ahora, ¿cómo Dios va a llevarme a ese punto? ¿Cómo Dios va a bendecirme? ¿Cómo Dios va a traer a realidad esto que ha prometido su palabra a mi vida? Eso solo Dios lo sabe. Amén. Seamos flexibles con nuestras expectativas. Seamos flexibles con los tiempos. Para José pasaron 17 años o 15 años, desde la promesa hasta el cumplimiento. Y a veces nosotros vemos pasar el tiempo y nos angustiamos y nos sentimos ansiosos y decimos, pero ¿qué pasa? Dios se está olvidando de mí. ¿Por qué Dios no cumple lo que Él me habló? ¿Por qué Dios no está haciendo lo que dijo que iba a hacer? Bien, no te pongas ansioso con los tiempos. Los tiempos de Dios no son los nuestros. La cronología, el calendario de Dios es diferente al nuestro. Y Él sabe cuándo, en qué momento es el momento oportuno para llevarte al propósito, a la bendición, a la promesa que Él te ha dado. ¿Está bien? Debemos ser pacientes con los tiempos. Y debemos de aprender también de cada circunstancia. El camino no va a ser un camino de línea recta, pero sí va a ser un camino en el cual por cada etapa podemos ir aprendiendo. No tenemos que ir pasando las diferentes etapas por las cuales Dios nos va llevando y no aprender nada, aún de los momentos dolorosos y difíciles. Tenemos que ir aprendiendo. Hay un propósito desarrollándose detrás de cada momento al que Dios nos lleva a vivir. En el caso de José, en el capítulo 50, versículo 20,
Él decía, ustedes se propusieron hacerme mal cuando por fin se revela a sus hermanos. Él les dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José pudo aprender de cada circunstancia, no se rebeló, no dijo, ¿por qué estoy en el pozo? ¿Por qué estoy siendo vendido como esclavo? ¿Por qué estoy acá en la cárcel? Él no se rebeló, en cada etapa él fue aprendiendo, desarrollando su fe, desarrollando su confianza en el Señor. Y Dios lo vio. Y eso tiene que ver con la segunda verdad principal que quiero dejarte. La primera es que el camino hacia la bendición, el propósito de Dios para tu vida, la promesa de Dios, no siempre es en línea recta. La segunda idea que quiero dejarte es que el camino al propósito de Dios pasa también por nuestro carácter. A veces nosotros estamos enfocados en lo que Dios nos va a dar, en lo que Dios nos ha prometido y decimos, bien, quiero eso, Señor, ¿cuándo me lo vas a dar? Pero hay algo que Dios está mirando que es más importante que la propia bendición y es nuestro carácter. ¿Quiénes somos nosotros? En el caso de José, el Salmo 105, versículo 19 lo dice claramente. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, ¿qué hizo el Señor? Puso prueba. Puso a prueba el carácter de José. Dios no solamente lo estaba llevando por diferentes escenarios, la esclavitud, la cárcel, la tentación. No era simplemente, bueno, vamos a dar un recorrido más amplio hasta que se le cumpla lo que le he prometido. No, Dios estaba trabajando con su carácter. Dios le había prometido una posición de autoridad, pero ahora Dios estaba trabajando en el carácter de José para que cuando llegara a esa posición de autoridad, él pudiera ser el hombre que Dios quería que fuera en el lugar en el que él le iba a poner. Amados, y nosotros tenemos que ver esto también como una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué Dios a veces se demora en llevarnos a su promesa, su propósito, hacia lo que claramente nos ha dicho que va a ser en nuestra vida? ¿Por qué a veces Dios se toma tiempo? Bien, porque está trabajando en tu carácter. Nadie en el cielo le está impidiendo, deteniéndolo a Dios para que te bendiga. Es que Dios está llevando adelante un plan en el cual Él está trabajando en tu carácter. Y déjame decirte 2 o 3 cosas. Hay una imagen que se repite mucho en la Biblia que es muy dolorosa. Y es la del alfarero que trabaja con el barro. ¿La leíste alguna vez? Se aplica a Israel, se aplica a la iglesia, se aplica a vos, se aplica a mí. Somos como barro en las manos del alfarero. Ahora déjame decirte esto. El alfarero muchas veces está trabajando con la vasija, con el barro, y le está dando la forma que él quiere. Y eso en sí mismo ya es un proceso. Y a veces tiene que hacer correcciones y eso es parte del proceso también. Pero a veces las correcciones demandan que la vasija tenga que ser rota de nuevo. Demandan que la vasija, bien, esta vasija hay que empezar de vuelta. Ya quedó demasiado torcida, ya está demasiado, no podemos solucionarlo tan fácilmente. Y el alfarero va a hacer eso. El alfarero va a quebrar aquella vasija. No porque la odie, no porque le tenga bronca, no porque malgastó tiempo en ella y diga, esta vasija de porquería. No, es porque simplemente quiere sacar lo mejor de aquella vasija. Y amados, Dios trabajando en nuestro carácter nos va a pulir, nos va a corregir y a veces nos va a quebrar. No como un acto de ira, no como un acto de violencia, no como un acto de odio, no como un acto de qué malo que sos, ahora te voy a castigar. No, es un acto de amor. Es un acto de amor en el cual Dios nos pule, trabaja con nuestra vida y nos lleva a veces a situaciones donde nos sentimos quebrados por Él. ¿Por qué? Porque quiere sacar de nosotros algo mejor. Amén. Así que no te olvides del carácter. No te olvides de Dios trabajando sobre tu carácter. El proceso en la línea no es recta, vas a encontrar muchas curvas, vas a pasar por muchos valles, vas a pasar por muchas situaciones diferentes,
Bien, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué simplemente no cumple lo que me prometió? Bueno, está trabajando en tu carácter. Está trabajando en quién sos. Y acordate que a veces la vasija defectuosa, a veces tiene que ser rota primero. Entendiendo que Dios trabaja en nuestro carácter, muchas veces nos vamos a ver confrontados por el Espíritu Santo. Porque obviamente no somos perfectos y en este proceso a veces no vamos a responder de la manera que Dios quiere que respondamos. Entonces, confrontados por el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Bien, arrepentirnos. Lo bueno de esta relación que tenemos con Dios es que Él no va a decir, bien, esta persona, vamos a dejarla a un lado, no puedo hacer con ella lo que quería hacer, se terminó. A través del arrepentimiento encontramos esa puerta para volver cada vez que cometemos errores. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán ¿qué? Misericordia. El arrepentimiento es la puerta que nos lleva de regreso al propósito, al plan, al camino por el cual Dios nos va a llevar a su bendición sobre nuestra vida. ¿Está bien hasta ahí? Y una tercera cosa que quiero dejarte de esta idea es la importancia del amor inagotable de Dios. Estamos en un proceso, Dios está trabajando con nuestro carácter, muchas veces nos va a quebrar, muchas veces nos va a pulir, muchas veces va a hacer algo doloroso en nuestra vida para ir dándonos la forma que Él quiere darnos. Pero en todo ese proceso hay algo de lo que podemos estar seguros y es del amor de Dios por nosotros. En el caso de José, en el capítulo 39, versículo 21, en medio de todo esa situación complicada de José, este versículo. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró que su fiel amor. El amor de Dios, aunque José pasó por el pozo, aunque José pasó por la cárcel, aunque José pasó por la esclavitud, el fiel amor, no es un amor cualquiera, es el amor de Dios, pero además es un amor fiel. Algo que muchos de nosotros tal vez no hemos conocido fuera de Dios. Bien, Dios tiene amor fiel para darte. El fiel amor del Señor. Ese es el marco en el cual nosotros vivimos todo este proceso. A veces las cosas no salen como queremos, Dios se toma más tiempo del que nosotros quisiéramos, el camino del Señor a veces se hace cuesta arriba para nosotros. Estamos de acuerdo en todo eso, pero quiero decirte esto, aún así Dios no ha dejado de amarte en ningún momento. Porque todo esto no es obra de la ira de Dios, todo esto es obra del amor de Dios que quiere hacer de nosotros una mejor persona y llevarnos a su propósito de bendición para nuestras vidas. Entonces, la primera idea era que no es una línea recta. La segunda idea que te decía es que Dios trabaja con nuestro carácter en todo este camino hacia el propósito, hacia el plan, hacia la promesa. Y la tercera idea con la que quiero ir cerrando es que la obediencia perseverante, aún en tiempos difíciles, es clave para el buen final. José pasó por momentos durísimos. Ahora, hay algo que no vamos a ver haciendo a José a lo largo de todo ese proceso, y es rebelándose contra Dios, enojándose con Dios, o cediendo ante las tentaciones, o rindiéndose a su comunión con el Señor y entregándose a la fe, a cualquier otro dios de los tantos que los egipcios tenían. José se mantuvo firme a pesar del pozo, de la esclavitud, de la cárcel, se mantuvo firme, fiel, obediente y perseverante al Señor. Es más, después de 17 años o 15 años de sufrimiento, cuando se presenta delante de Faraón y da testimonio y le revela lo que Faraón había soñado y que nadie más había podido saber,
lo que significaba. En todo momento José se mantuvo íntegro, dándole toda la gloria a Dios. En ningún momento José dijo, sí, soy realmente una persona importante, te convendría tenerme al lado tuyo porque yo te voy a revelar cosas que los demás no pueden. Él podía haber hecho eso y el faraón hubiera comprado eso con los ojos cerrados. Pero José hizo algo totalmente diferente. Se mantuvo fiel a su fe en Dios, se mantuvo fiel a su humildad, a su dependencia de Dios, y aún después de 17 años de haber estado en la esclavitud y en la cárcel, cuando tuvo la primera oportunidad, volvió a exaltar y a señalar a Dios. Eso habla de un corazón fiel, una obediencia perseverante aún en los tiempos difíciles. Y cuando hablamos de este José obediente y perseverante en tiempos difíciles, quiero decirte algo. Hay otro hombre que, como José, también caminó por un camino de dolor y de sufrimiento y se mantuvo obediente y perseverante en lo que Dios quería y esperaba de él. ¿Quién es ese otro hombre? Jesús. Dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús había venido con un propósito, ser el Salvador del mundo. Para eso él nació y vivió toda su vida de una forma intachable, obedeciendo a Dios en todo lo que Dios le había pedido, y llega el momento de la cruz, llega el momento donde Él sabe que va a morir, donde Él sabe que va a tener que derramar su sangre en una cruz, y sabemos lo que pasó esa misma noche. Sabemos que Él, con un gran dolor en su alma, que dice que al punto que el sudor que caía de su frente era como grandes gotas de sangre, dice que clama al Padre y le dice, Padre, si es posible que haya otra forma en que las personas se salven, Dios, vamos por eso. Pero si no la hay, si tu voluntad es que yo entregue mi vida a la cruz, hágase tu voluntad. Y ese acto de obediencia perseverante, aún en medio de un camino de dolor y de sufrimiento como fue la cruz, llevó a que Cristo fuera hecho el Salvador del mundo. El propósito de Dios se cumplió en la vida de Jesús, porque Jesús fue obediente aún en medio del dolor. Y amados, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En ese mismo libro de Hebreos, capítulo 12, en el mismo capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Como Jesús, también nosotros somos llamados a esa obediencia, a esa perseverancia, a esa obediencia perseverante, aún en medio del sufrimiento, de la vergüenza, del dolor, de todo lo que fuera. Así como José, así como Jesús, así también cada uno de nosotros. Queremos llegar al propósito, queremos llegar a la plena bendición de Dios, queremos llegar a sus promesas, queremos llegar a aquellas cosas que Él nos ha revelado en la intimidad, cuando le buscamos en oración. Bien, recordad la vida de José, recordad todo lo que estamos hablando, pero recordad también que la obediencia perseverante, aún en los momentos difíciles, es clave. Es el ejemplo que nos dejaron ellos, para que también nosotros lo sigamos. Y simplemente una frase antes de pasar a la conclusión.
Y acá me quiero dirigir a algunos de nosotros que tal vez hoy esté acá porque está buscando a Dios en su vida. Recién te dije que Jesús, porque fue obediente a lo que el Padre le pidió, fue hecho el Salvador del mundo. Y esa es nuestra gran esperanza, que a través de la fe en Jesucristo todos nosotros podemos ser salvos y podemos reconciliarnos con Dios y ser adoptados como hijos de Dios y de esa manera poder estar con Dios por la eternidad en el cielo. Ahora, ¿esa es tu realidad por ser simplemente un hombre? No, o una mujer, no. Dice que todos los hombres nacemos en la condición de ser pecadores, pero Cristo en la cruz pagó el precio de nuestros pecados y nos da la oportunidad que por medio de la fe en Él podamos recibir el perdón y la adopción como hijos de Dios. ¿Hay alguien más que pueda darnos esto? No. No hay otro nombre sobre la tierra que Dios nos haya dado para que podamos ser salvos. Solo hay uno, y ese es Jesucristo. Amén. Así que en esta mañana dejarte ese pensamiento. ¿Estás buscando a Dios? Te felicito. Lo mejor que podés hacer. Dios tiene cosas preciosas para tu vida. Dios tiene planes preciosos para tu vida. Como decíamos con los hombres ayer. Todas las promesas de Dios no tienen que ver con la eternidad, tienen que ver con nuestro presente. El reino de Dios es una realidad de nuestro presente. Podemos ver a Dios actuando en nuestra vida y lo vemos, dicho sea de paso. Y eso puede pasar en tu vida también, si decidís creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Quiero concluir en esta mañana la fe bíblica no consiste en querer controlar el futuro. No podemos hacerlo. Ya no tenemos la capacidad de controlar el futuro, el mañana. Estamos parados sobre la incertidumbre como seres humanos. Pero aunque la fe bíblica no consiste en controlar el futuro, la fe bíblica sí consiste en confiar en Dios, que es el que le da dirección a nuestros pasos cuando nuestros caminos se hacen totalmente incomprensibles. Debemos de confiar en Él, aún en los momentos más difíciles. José no pudo controlar su futuro. José recibió una revelación de parte de Dios y aquello le debe haber alegrado muchísimo su corazón, pero a partir de ahí todo fue a contramano. A partir de ahí todo fue en sentido contrario. A partir de ahí José no pudo controlar nada de lo que tenía por delante. Sin duda que aquel año cuando comenzó y estaban la familia reunida, José nos dijo, bien, creo que este año lo que me depara por delante es que ustedes me vendan como esclavo. Y no, él no tenía ni idea. Así nosotros no tenemos ni idea. Pero aunque José no pudo controlar su futuro, fue flexible. Se adaptó a cada etapa del camino. Y amados, esto es clave para nosotros como personas que confían en un Dios que es soberano. La flexibilidad, el ir adaptándonos a cada etapa del camino, ir aprendiendo de cada etapa del camino por el cual Dios nos va llevando. Afirmando, entendiendo que Dios va a ir trabajando no solamente en lo que quiere darnos, en la posición en la empresa, en la pareja para la relación matrimonial no, bueno, se me fue, para la relación, no sabe de qué relación hablo. José no pudo controlar su futuro, pero fue flexible, se adaptó a cada etapa del camino y entendió que Dios además estaba trabajando en su carácter. Afirmó su carácter en la fidelidad. Cuando aquella mujer le agarraba las ropas y los hinchaba hacia la cama, él se resistió. Él podía haber cedido a aquella tentación. Él podía haber hecho lo que aquella mujer le pedía que hiciera. Pero él se resistió al punto de que huyó y quedaron sus ropas sobre la cama y aquello fue el detonante para la denuncia que lo llevó a la cárcel. Afirmó su carácter en la fidelidad, afirmó su carácter en la santidad. Y al final,
aquella revelación que Dios le había dado, aquella promesa, aquel propósito se cumplió en la vida de José. Una cosa más que quiero que vemos en esta historia. Esta historia no termina con el nombramiento de José como segundo en Egipto. Esta historia fue parte de algo más grande, porque José fue puesto en aquel lugar para ser un instrumento de salvación para su familia y para que su familia, viviendo en Egipto, de aquellas 70 personas se pudieran convertir en un pueblo de más de 2 millones de personas. Un pueblo que luego Moisés, bajo la gracia y el poder de Dios, sacaría al desierto para llevarlo a la tierra que Dios les había prometido. Todo aquello comienza con José. José fue parte de un plan más grande, un propósito más grande, un propósito sobre una nación que aún no había existido. Entonces, trayéndolo a nosotros, no vas a poder controlar totalmente tu futuro. No vas a poder controlar. Pero podés confiar en Dios para que Él sea quien dirija tus pasos. El Salmo 37, versículo 23 dice: el Señor dirige los pasos ¿de quién? De los justos, y se deleita en cada detalle de su vida. Y cuando pases por los momentos que no entendés, recordá la historia de José. No bajes los brazos. Recordá que hay un camino por el cual Dios está trabajando en tu vida, preparándote para cosas mayores. Y recordá que además tu historia probablemente no sea solamente tu historia, sea tu historia que está dentro de una historia más grande. Y en tu obediencia y en alcanzar vos tu propósito, vas a estar bendiciendo la vida de otros que tal vez ni te imaginas. Amén. ¿Oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por permitirnos meditar en tu palabra. Rogarte, Señor, que bendigas a cada uno de los que hemos llegado, Señor, especialmente los que han venido por primera vez. Los bendigas con la capacidad de entender y de creer y de confiar en Jesús. En esta hora ruego, Señor, que tú les reveles a ese Cristo maravilloso que dio su vida en la cruz por nosotros, y que tu Espíritu Santo les ayude a desarrollar fe para confesarle como su Señor y Salvador, y para recibir de esa manera el regalo de la salvación y la adopción como tus hijos. Señor, y para el resto de nosotros ruego que nos bendigas, que en esta mañana nos bendigas con sabiduría de lo alto, con esa capacidad de comprender, Señor, lo que tal vez hasta ahora no entendíamos, no comprendíamos, aquellas cosas que, Señor, no logramos entender por qué sucedían de esa manera y no de otra. Dios, en este momento, a través de tu palabra, bendícenos con esa respuesta que nuestro corazón ha estado buscando. Bendícenos, Señor, con el entendimiento, Dios, para ver a través de tu palabra, Señor, tu obra en nuestras vidas. Esa obra maravillosa con la cual estás trabajando en nuestro carácter, llevándonos, Señor, a ser cada vez más parecidos a Jesucristo, para que podamos alcanzar cada una de las promesas y los propósitos, Señor, propósitos para el presente y propósitos eternos que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, y por tu gracia y misericordia, ayúdanos, Señor, a sumar a esa historia más grande, que nuestras vidas puedan ser un instrumento de bendición para otros, así como lo fue José. Gracias, Dios. Bendícenos en esta mañana con la presencia de tu Espíritu llenando nuestras vidas, con la presencia de tu Espíritu revelando y manifestando tu amor en nuestro corazón.
Bendícenos en esta mañana, Señor, con la presencia de tu Espíritu, libertándonos, quitando cadenas, Amén. rompiendo con toda forma de esclavitud, Señor, a la que hayamos estado atados hasta ahora. Bendícenos con la obra de tu Espíritu, avivando la fe y la confianza en ti en esta mañana en nuestro corazón. Bendícenos, Dios, con una mente renovada, con un espíritu nuevo, Señor, para que podamos comprender cuál es tu perfecta, agradable y buena voluntad. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, y ayúdanos, prepáranos para este momento en que vamos a recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Señor, que sea un tiempo de celebración, de unidad, de fortalecer el vínculo de la iglesia y que podamos hacerlo desde un corazón limpio, agradable para ti. Bendice este momento, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Vamos a tomarnos un momento especial en esta hora para recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y para eso vamos a estar cantando un himno y le voy a estar pidiendo a los hermanos que han sido separados o a los que se les ha pedido para colaborar que puedan estar pasando. Y mientras hacemos todo esto, tomate un momento de reflexión. El apóstol Pablo habla de que al participar de estos símbolos examinemos nuestro corazón, cómo ha sido nuestra relación con la iglesia, nuestro vínculo con los hermanos, y si hay algo que no hemos hecho bien, pedirle perdón y de esa manera participar luego sí del vino y del pan en esta mañana. Así que los que van a colaborar y los demás tomamos un momento de meditar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu misericordia. En esta hora expresamos arrepentimiento, Señor, si algo no hemos hecho bien para cuidar la unidad, la armonía de tu cuerpo, de la iglesia. Señor, y en esta hora desde el arrepentimiento queremos participar de estos símbolos. Ruego que tú bendigas este momento, Señor, y que puedas manifestar tu gracia sobre tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amados, aquellos que van a participar, te invito a que puedan ponerse de pie. Vas a recibir el pan, la copa, retenelo en tu mano que juntos vamos a estar participando en ellos.